Tan, 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 tan. Nada. Nope. Nada. No, nada. Van 3 días que estoy buscando un GPS para salir de la ciudad sin perderme y aún nada. Balas, una lata de frijoles, granadas de humo, comida empaquetada. Tengo todo, pero... aguanta. Mira, un juego gratis. Un Turnet. Creí que solo estaba para computadora. Bueno, vamos a instalarlo. Bueno, ya se está instalando. Ahora vamos a ver qué es esta cosa. Esto es un Turnet de consola. Un juego que pasó del éxito a la decadencia. Si bien el juego ha ganado una atracción significativa en PC, la versión de consolas de un Turnet ha enfrentado varios desafíos, lo que ha generado preocupaciones sobre su estado actual. Cuando se anunció por primera vez la versión de consolas, hubo un entusiasmo muy grande entre los jugadores. La perspectiva de experimentar el juego de supervivencia y la estética única de un Turnet en estas plataformas generó grandes expectativas. Pero, ¿por qué la gente tenía tanto hype por este juego? ¿Qué lo hacía especial? El aspecto multijugador de un Turnet fue un atractivo importante para muchos jugadores. El juego permitía a los amigos formar equipos, construir bases y sobrevivir juntos en el mundo postapocalíptico al estilo de Walking Dead. Todos ya querían disfrutar del juego con sus amigos. Otro de los aspectos atractivos de un Turnet es la amplia variedad de servidores disponibles, que ofrecían a los jugadores numerosas formas de desenvolverse y personalizar su experiencia de juego. Algunos servidores que han marcado a un Turnet de PC son servidores PvP, los cuales están diseñados para intensos combates entre jugadores, fomentando el juego competitivo, donde podrías participar en batallas llenas de adrenalina. Servidores PvE, los cuales se centran en el juego cooperativo, donde los jugadores trabajan juntos para sobrevivir contra el entorno y los enemigos controlados por la inteligencia artificial. Y por último, pero no menos importante, los roleplay. Servidores únicos que brindan una experiencia más inmersiva, donde los jugadores asumen roles específicos según la temática del servidor, y asimismo interactúan con otros de una forma más realista. Este tipo de servidores es de los más poblados y populares que te podrás encontrar. Cabe aclarar que muchos servidores roleplay y especializados necesitaban esa chispa de vida, la cual la podrían conseguir a través de modificaciones, o mejor conocidos como los mods, creados por la comunidad para hacerlos más únicos. Estas implementaciones introducían nuevas mecánicas de juego, nuevas armas, más vehículos, mapas diferentes con su propia historia y muchas más cosas que irían mejorando la experiencia del juego en general. Otro de los aspectos más importantes, el cual permitió que mucha gente conociera y se adentrara en este título, fue su modelo gratuito, la oportunidad de jugar una experiencia muy variada y compleja sin la necesidad de una inversión inicial. Permitió la rápida popularización de este juego. La única microtransacción que tú pagabas era el convertirte en miembro Gold, mediante el cual, tras pagar $5, te incluían aspectos especiales y varias cosas estéticas. Pero lo más importante era que ahora podrías tener hasta 4 personajes diferentes para guardar cosas distintas en cada uno de ellos. Es decir, funcionaban como lockers o cofres, lo que era especialmente útil en servidores PvP para tener tus cosas más valiosas a salvo. Y si tú no poseías esta mejora, solo tendrías disponible a un único personaje. Pero todo empezó a ir cuesta abajo cuando la primera piedra que sostuvo la torre del hype fue removida por los desarrolladores. Recordemos que la experiencia base de un Turnet era gratis en computadora, por lo que la gente esperaba lo mismo en la versión de consolas. Pero tras los primeros anuncios se informó que el juego sería de paga para acceder al contenido base, pero para justificar el precio contendría la ventaja de tener los 4 personajes disponibles y que a su vez llegaría con gráficos más detallados, la jugabilidad mejorada y asimismo introduciría un sistema de progresión más profundo.
por lo que el precio aumentaría sobrepasando la Gold Upgrade, pasando de 5 a 25 dólares, lo que sorprendió y decepcionó a muchos jugadores. Otra cosa que le terminó echando más leña al fuego fue la controversia de la falta de progresión multiplataforma. Los jugadores que habían invertido horas y mucho esfuerzo en la versión gratuita de PC se sintieron decepcionados al saber que su progreso no se trasladaría a la versión de consolas, y mucho menos podrías jugar crossplay entre Xbox, PlayStation y PC. Esto lo único que generó fue aún más dudas y preocupaciones sobre el valor percibido de la versión de consola en relación a su precio. Esto creó muchos comentarios negativos por parte de la comunidad de jugadores, las discusiones en línea, publicaciones en foros y conversaciones en las redes sociales que criticaban todos los cambios de precio y progresión multiplataforma se sumaron a la controversia. Todo eran quejas de algo que todavía no se había probado, pero lo único que faltaba era esperar a probar si el juego valía la pena el precio, a pesar de todos estos cambios. ...4 de agosto del 2020, un Turnet de consolas ya tendría su primera beta orientada más al tech test, es decir, que probarían el rendimiento de los servidores y del juego con cierta cantidad de gente, pero no podrías compartir imágenes o videos, todo esto a través de Xbox Insider. El momento de probar un poco de lo que se habría prometido finalmente había llegado. La emoción se palpaba en el aire y los primeros cambios y similitudes ya se avistaban. La pantalla de carga era muy diferente a la de PC, ya podías crear tu propio servidor gratis y sin ninguna aplicación externa. Es decir, todo era color de rosas hasta que entrabas a jugar. Todos sabemos que las betas de los videojuegos no representan el producto final y que todo está sujeto a cambios, pero sí muestra algo cercano a lo que se lanzaría. El rendimiento sería decente pero no perfecto en mapas pequeños y medianos, como Pei, Yukon, Washington y Chipre Survival. Pero en los mapas grandes como Rusia, Alemania y Grecia, el juego se trabaría muchísimo, haciendo más factible evitar jugar estos mapas. El progreso era igual al de la versión de PC dentro del juego. Sin embargo, conforme fueras eliminando zombies, jugadores y animales, ganarías experiencia, pero no solo para tus árboles de habilidades, sino que también subirías el nivel de tu perfil de jugador. Esta implementación era una parte de las novedades que este título traería. ¿Y qué función tendría este nivel de perfil? Principalmente, por cada nivel te darían monedas para que puedas gastarlas en la tienda de aspectos, ya que sí, este juego incluyó su propia tienda de aspectos, sin microtransacciones, es decir, si lo tenías, era porque jugaste mucho tiempo, aunque por cuestión de bugs no funcionaba bien. Pero fuera de eso, esta implementación fue un cambio excelente, ya que incentivaría a los jugadores a seguir en este título para conseguir sus aspectos favoritos, algo que muy pocos juegos fomentan hoy en día. Asimismo, te darían monedas y 3 aspectos diarios solo por entrar a jugar. Los cosméticos tendrían distintas rarezas, con precios muy diferentes, desde la común hasta la mítica. Sin embargo, lo que comprarías en la beta no se podría transferir al juego completo. Oigan, ¿y dónde están los mods? Pues en este apartado no se supo ni se incluyó nada dentro del juego, pensando que sería algo que vendría con la salida oficial del título. Otra cosa que impactó mucho era la adaptación de controles a los mandos. Y aunque lo hizo bastante bien, muchas funciones se mezclaban y los controles no terminaron de convencer a mucha gente. En general, la beta del juego fue bien recibida, a tal punto de que los mismos desarrolladores y 505 Games mandaron un comunicado donde se indicó que los registros para la beta habían llegado a su máxima capacidad y que más registros ya no estarían disponibles. Y todo esto sucedió en 2 semanas. Y aunque el rendimiento todavía estaba por pulirse, solo faltaría la llegada oficial del 12 de noviembre para terminar de ver las últimas implementaciones que tendría este juego. Las primeras horas de lanzamiento habían transcurrido, miles de personas comprando este juego en PlayStation y Xbox para probarlo. Tantas cosas pasaban en muy poco tiempo, y mientras esto sucedía, Xbox lanzó el tráiler del juego, el cual no representaba el producto final. No había gameplay, no había menús, era una cinemática creada desde cero para promocionar el juego, y la verdad que no tuvo éxito.
La gente pensó que era un tráiler falso o solo una broma, ya que ni siquiera representaba nada del juego. Los modelos se repetían y hasta había bugs en el mismo tráiler. Pero sí era el tráiler oficial. No inventes, la verdad sí estaba medio cuestionable el tráiler. Bueno, ya se está instalando y faltan... ¡Ah, su máquina! 3 horas. Me están mordiendo el cable del internet otra vez, a ver... Oye, tú zombie, fuera de ahí. Deja mi cable de internet. Problema resuelto. Sigamos viendo esta cosa en lo que se instala el juego. Unturned ya estaba siendo jugado. Se veía muy bonito. Gráficamente sorprendió a todos. La esencia del juego estaba presente. Pero como todo juego en su salida, se enfrentaría a las críticas de día 1. Estos problemas iban desde problemas de rendimiento, fallos frecuentes, controles menos optimizados en comparación con la versión de PC, servidores caídos y mucho más. Elementos que obstaculizaron la experiencia de juego en general, lo que generó frustración entre todos los jugadores. Luego de sus primeros meses, obtuvo actualizaciones de correcciones de errores, añadidos que la comunidad solicitaba como los grupos o clanes de gente eran implementados. Los mundos de un solo jugador ya se podían guardar, e incluso se llegó a promocionar la salida del mapa de Elber a consolas. Sin embargo, se llegó a retrasar por un par de meses para pulir el rendimiento. Pero a pesar de estos retrasos, el juego te corría como si jugaras en una PC de pocos recursos. La ventaja que esto se corrigió a las 2 semanas con un parche. Después, solo había correcciones de errores y cambios muy pequeños. Pero parecía que cuando se arreglaba una cosa, se rompían 3 más, lo que terminaba extendiendo los plazos entre actualizaciones, pasando de cada 2 meses a cada 4, luego a cada 6, y finalmente no haber tenido ninguna actualización desde hace más de 10 meses, ya casi un año sin actualizaciones. El juego actualmente está en un estado decente. Hay ciertos bugs que son molestos, pero nada que rompa el juego. Bueno, yo ahora que lo estoy jugando no lo siento tan mal. Claro, hay algunos errores como el inventario fantasma, muchas cosas para crear no me aparecen o se borran, pero se siente la esencia de Unturned. ¿Estás jugando Unturned de la consola? Sí. ¿Qué no estabas solo en computadora? Simón, pero sacaron otra versión para las consolas. Ah, mira qué bueno, estás jugando. ¿Estás jugando y viendo un video a la vez? El juego venía con el video, así que es antiguo, pero ven, siéntate. A ver, hazte pa' allá. Otro elemento importante en la percepción de abandono es la falta de comunicación constante por parte de los desarrolladores sobre el futuro de la versión de consola. La gente ha estado expresando su frustración por las actualizaciones limitadas y las correcciones de errores en comparación con la versión de PC, y las únicas novedades que se han podido obtener son gracias a 505 Games y más exactamente a Dane 505. Quien desde un inicio ha estado al pendiente de los problemas de la comunidad y ha tratado de resolver dudas hasta un cierto punto del conocimiento, ya que cabe aclarar que 505 Games son los que publican y promocionan el juego, pero los desarrolladores actuales son otros, y esta falta de transparencia y de comunicación directa con los desarrolladores es lo que ha dado lugar a especulaciones sobre el continuo desarrollo y soporte del juego. Actualmente el juego ha cambiado de desarrolladora, ya que en un inicio Funlabs eran los que creaban y codificaban el juego. Sin embargo, de un día a otro, Unturned pasó a ser desarrollado ahora por Cradle Games, creadores de un juego de Jumanji y de Hellpoint, un RPG el cual toma mucha inspiración en Dark Souls. Tras la angustia de no saber nada acerca de este juego, le hemos preguntado al mismo desarrollador y creador original de Unturned de PC, Nelson Sexton, para conocer si sabía algo acerca del desarrollo, la implementación de mods y más. Esto repartido en 2 ocasiones distintas, y esto es lo que sabemos hasta hoy. 6 de agosto del 2022. Hola, gracias por tu apoyo y por su interés en la edición de consola. Lamentablemente no tengo la respuesta oficial ni más actualizada a estas preguntas. Lo que puedo decir es que hasta donde yo sé, es poco probable que se realicen modificaciones en consola. Lo último que he escuchado es que todavía están trabajando en la próxima actualización, pero que ha habido algunas dificultades debido a que GameSparks quedó obsoleto, lo que requiere una transición a un nuevo backend. Es posible que pueda obtener más respuestas comunicándose con ellos directamente,
aunque creo que 505 generalmente toma agosto como feriado, ya que es común en Italia. Atentamente, Nelson. ¿Qué significa exactamente las dificultades de GameSparks y la transición a un nuevo backend? Primero vamos a describir qué es cada cosa para que quede más claro. GameSparks es una plataforma de desarrollo de juegos en la nube que proporciona una variedad de servicios y herramientas para ayudar a los desarrolladores de juegos a crear, administrar y mejorar sus juegos en línea. Algunas de las características comunes incluyen la gestión de jugadores, estadísticas en tiempo real, almacenamiento de datos en la nube, autenticación de usuarios, matchmaking y más. Mientras tanto, el backend se refiere a la parte de un sistema o aplicación que no es visible para el usuario final, pero que es esencial para que la aplicación funcione. En el contexto del juego en línea, el backend incluiría los servidores y sistemas que utilizan para gestionar y mantener la funcionalidad del juego. Esto abarcaría servidores de bases de datos para almacenar la información del juego y los datos de los jugadores, servidores para gestionar partidas, conexiones en tiempo real, así como la lógica del juego que se ejecuta en segundo plano. Por lo tanto, significa que GameSparks, la plataforma que se utilizaba para gestionar ciertos aspectos del juego en línea, se ha vuelto obsoleta. Por lo tanto, los desarrolladores del juego se ven obligados a realizar una transición hacia un nuevo sistema o infraestructura en el backend para mantener la funcionalidad del juego. Esto podría implicar una serie de desafíos técnicos como migrar datos y adaptar la lógica del juego para que pueda funcionar correctamente con el nuevo backend. 30 de septiembre del 2023. Hola, gracias por tus amables palabras. Espero que tú también tengas un muy buen día. Desafortunadamente no creo que haya ninguna noticia que pueda compartir todavía. Ha pasado un tiempo desde la última reunión con ellos sobre el progreso, pero lo último que escuché es que estaban trabajando en una actualización para este año, pero que sigue retrasándose por una variedad de razones. Por ejemplo, que tuvieron que cambiar los backends de GameSparks. Atentamente, Nelson. En este último correo se nos ha confirmado que aún se sigue trabajando en actualizar un turnet de consolas. ¿Qué contendrá? ¿Cuándo llegará? ¿Será una actualización o será un reborn? Muchas incógnitas aún quedan por resolver, pero lo único que nos queda es esperar. Puede que sea algo grande. Un turnet puede revivir de las cenizas de su oscuro pasado, para convertirse en lo que está destinado a ser, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Sabes? A veces en la vida, como en los videojuegos también, enfrentamos desafíos y obstáculos que nos hacen cuestionar si vale la pena seguir adelante o no. Pero la pasión y el amor por algo pueden mantener viva la esperanza. La pasión de la comunidad aún sigue viva, esperando que este juego renazca y brille como nunca. Porque al final del día, la verdadera supervivencia está en la perseverancia y en no perder la esperanza. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.